Reporte 5. Elegías para el ignaro. El último intérprete de las palabras que sangran. Acta 1. La hoja. En la esquina de la calle Tykerstraat, entre una panadería clausurada y un edificio ruinoso de oficinas que alguna vez fueron brillantes, un anciano ocupaba su territorio invisible. No pedía limosna, no extendía la mano ni movía cartel alguno. Estaba sentado con las piernas cruzadas, ejecutando una visión periférica que le alertaba de energías sospechosas sobre una alfombra de mugre y hojas sueltas, rodeado de libros que parecían más viejos que él. Diccionarios de etimología, glosarios teológicos, manuales de filosofía escolástica y tratados lingüísticos ajados por el tiempo. La camisa deteriorada que vestía dejaba entrever un intento de apuñalamiento certero en el plexo solar o celíaco, centro de comunicación entre el cerebro y los órganos abdominales, al igual que el sitio exacto donde se aloja el tercer chakra. Y en sus manos huesudas temblaba una hoja amarillenta con líneas escritas en una tipografía precisa y extrañamente anacrónica. Era como si hubiese sido impresa por una máquina que ya no existe o que jamás existió. Y en la multiplicidad se abrirá el verbo que no será pronunciado, pero cuyo eco residirá en el umbral de las conciencias. Recitaba el anciano, saboreando cada palabra como si se tratara de un licor añejo. Cerraba los ojos al pronunciar la expresión umbral y una breve convulsión estremecía su cuerpo. Luego abría los ojos con lentitud y una sombra de duda lo atravesaba. No lo entiendo. Volvía a revisar el texto, buscaba términos y comparaba definiciones. Leía en voz alta, se detenía y buscaba de nuevo. El proceder era un fracaso consecutivo de nupcias semánticas que no lograba hilvanar. Los diccionarios estaban abiertos como alas rotas sobre la acera, con subrayados y marcas hechas con un lápiz que ya no tenía punta. Su método era caótico, pero obsesivo, como si la salvación, o algo peor, dependiera de la comprensión exacta de aquellas líneas. La ciudad no lo miraba o fingía no verlo. Algunos lo esquivaban sin siquiera bajar la vista, como si fuese un bulto dejado por la noche. Otros, intrigados por el tono grave de su voz y la forma ceremoniosa en que pronunciaba palabras imposibles, se detenían unos segundos. Los más sensibles a lo extraño se estremecían al escuchar términos como permutación de la carne, eco absoluto, palabra dentro de la palabra. Era un complot cínico y diabólico que subvertía la biología y la independencia de los seres racionales. De repente, un niño le lanzó una moneda. El anciano la recogió sin mirarla y la colocó encima de un libro, como si marcara una página importante. Una mujer joven se detuvo a escucharlo, fascinada por el ritmo de su declamación. El viejo pronunció una frase que no parecía de este mundo. Y los que no comprendan serán como pérgolas flotantes entre los puentes rotos de las defenestradas dimensiones. La mujer retrocedió confundida y el viejo se detuvo. Abrió los ojos y se llevó la mano al pecho, como si algo dentro de sí hubiese cambiado de lugar. Luego miró la hoja de nuevo, y esta vez no como quien intenta comprenderla, sino como quien sospecha que la hoja lo está leyendo a él. Al parecer, los detalles de cada palabra escapaban a su comprensión. Se quedó en silencio por unos segundos y el tráfico rugía. Las personas seguían su curso, pero algo invisible había comenzado a temblar bajo los adoquines. «Hoy tampoco», dijo el anciano, casi en un susurro, «pero estoy cerca, estoy más cerca que ayer». Acta 2. El pacto en la acera. El tiempo se volvió un ciclo opaco para los transeúntes, pero no para él. Día tras día, el anciano ocupaba su mismo rincón, como una estatua erosionada por el paso del tiempo.
El sol lo secaba y la lluvia le calaba los huesos. Sin embargo, el viejo no se movía. Repetía las mismas frases, las mismas pausas y los mismos silencios agrietados. Algunos juraban que el tono de su voz no variaba, como si en vez de ser palabras regoldara una especie de resonancia ancestral. Una letanía hecha de ritmos antiguos que no eran de este siglo. Una mañana en pleno mediodía, algo quebró la rutina del hombre como un cristal. «Maldigo este fragmento del lenguaje condenado», gritó, alzando la hoja como si fuera un estandarte profano. «Oh, profundidades del Averno, ¿por qué no comprendo? ¿Qué cifra impía es esta que me rehuye? Lucifer, ejemplo de belleza y sabiduría, ¿qué debo hacer para trasegar por los caminos sígnicos de este pedazo de papel?» El día de hoy había emprendido otros pasos y su voz era un canto blasfemo que arrastraba ecos antiguos. No era una maldición vulgar, era poesía oscura. Era teología deformada y devoción invertida. Quien lo oía, en lugar de escandalizarse, quedaba hechizado. Oh criatura del abismo, silabario de la ruina, abre tus puertas semánticas. Unos se detuvieron a escucharlo como si fuera un actor callejero de tragedias olvidadas. De igual modo, una mujer sacó su celular para grabarlo, y otro anciano lo miró con reverencia, como si reconociera en sus palabras el perfume de una religión extinta. Y entonces, sin anuncio, un niño apareció. No venía de ninguna parte. Nadie lo vio cruzar la calle, pues simplemente estaba ahí frente al anciano. Un niño de rostro pálido, cabello lacio y ojos profundamente negros, más negros que lo que podría ser negro. El anciano bajó su hoja, su cuerpo tembló, miró los ojos del niño y un estremecimiento lo invadió como una marea helada. El tiempo pareció detenerse. Los ruidos de la calle se desvanecieron. «¿Dónde están tus padres?», preguntó el viejo, casi en un susurro. «No los recuerdo», dijo el niño. «Desde mi infancia decidí olvidar sus nombres». El anciano dejó de regodearse con su discurso y tragó saliva. Sus ojos se llenaron de una mezcla de pavor y resignación. «Te conozco», murmuró tenuemente. «¿Has venido por mí?» «No he venido por ti», corrigió el niño con voz serena. «Tú quieres irte». «No, no he dicho eso. Claro que sí. En tus maldiciones pediste comprender y para comprender este texto necesitas ayuda, la ayuda de alguien que no es de este mundo». El anciano cerró los ojos y respiró hondo. «Ya no quiero comprender, quiero ser ignorante, quiero olvidar este contenido». «Querido hombre», dijo el niño, «en el fondo sabes que debes aceptar mi ayuda. ¿Cuántas veces más vas a fingir que quieres permanecer humano si a priori sabemos los dos que te avergüenzas de tu propia existencia? Luché mucho para alejarme de ustedes, me escapé, abandoné todo. No pienso volver, quiero vivir en este mundo, quiero habitar este cuerpo». El niño bajó la mirada con tedio. «No voy a perder más tiempo», dijo. El viejo intentó levantarse, pero una rigidez insólita lo invadió. Miró sus piernas y sus botas estaban clavadas al asfalto con gruesos clavos oxidados que salían del pavimento como raíces metálicas. Los pantalones también estaban atrapados y su camisa se pegó al concreto. Igualmente, su espalda no respondía. Era como si el suelo lo estuviera reclamando y se lo tragase poco a poco, sujetándolo como parte de una ofrenda ritual. «¡No!», gritó. «Por favor, no otra vez». El niño lo miró fijamente con esa quietud que solo tienen los abismos disfrazados y dijo: «Tú mismo has leído en voz alta el texto y has pronunciado las llaves. ¿Pensabas que no iba a responderte? ¿Pensabas que mi presencia no era necesaria y por el contrario excesiva?» El anciano lloró no como un humano teme a la muerte, sino como un ser que comprende que jamás podrá escapar de su verdadero origen. El niño se acercó y sin tocarlo susurró: «Entonces comencemos». Acta 3. El lenguaje que devora.
El niño abrió la boca y las palabras comenzaron a brotar como una fuente oscura que no se agotaba. No eran sonidos comunes, eran sílabas que dolían, que vibraban en frecuencias primitivas, hechas para romper la lógica y deshacer la cordura. El anciano, preso de un pánico que crecía como hiedra ardiente en sus entrañas, se tapó los oídos, pero no sirvió de nada. La voz seguía allí. La sentía vibrar en sus costillas, reptar por su columna y aferrarse a la médula de su conciencia. No venía del aire, venía desde adentro, como si la voz del niño estuviera pariendo raíces dentro de su mente. «¡Basta!», gimió el viejo. «¡Basta, por favor!». Sus ojos se llenaron de lágrimas y en un arranque desesperado comenzó a golpearse la cabeza con los puños, buscando romper el recipiente antes que ser llenado hasta el borde por aquella voz. «Silencio, silencio, bestia de la palabra». El anciano tiró de su camisa y algunos clavos se soltaron con esfuerzo, dejando jirones de tela aún incrustados en el pavimento. Tomó 2 de estos, uno en cada mano, como un náufrago que agarra astillas de su barco destruido y, sin dudarlo, los enterró con violencia en sus oídos. Un chasquido húmedo los sacudió y seguidamente un segundo de silencio. Pero la voz del niño seguía aún más clara y nítida. No venía del mundo, era el mundo per se. El anciano, sabiendo que su repulsa era una fáctica fruslería, gritó y entonces algo peor ocurrió. Todo se desvaneció. Las personas que pasaban, los carros y el aire mismo. El color de la realidad se diluyó como tinta en agua sucia. Solo quedaban él y el niño en medio de una calle inmensa y vacía, donde todo era luz difusa y pavimento sin horizonte. Era como estar en una hoja blanca esperando ser escrita. «No, no», susurró el viejo, temblando. Intentó hablar como un predador instintivo para silenciar la voz del niño, pero su lengua se enredaba con sílabas que no le pertenecían, como si su propia boca ya no le obedeciera. Entonces supo que solo quedaba una salida y comenzó a estrellar su cabeza contra el suelo. En cuestión de segundos, el pavimento se tiñó de rojo. La voz disminuyó su volumen, como si retrocediera en un túnel lejano, y prosiguió golpeándose con furia ritual, como si cada impacto fuera un exorcismo. La figura del niño se desdibujó como el humo que se disuelve con el viento, y su contorno se volvió tenue lentamente, de lo translúcido a la nada. El anciano, ensangrentado, levantó la cabeza apenas un instante y volvió a ver gente. Figuras borrosas y siluetas que flotaban como sombras ahogadas en niebla. Los rostros eran indistinguibles y los sonidos eran ecos en cámara lenta. El mundo había regresado, pero como un silbido lejano de sí mismo. La sangre le corría por el rostro, caliente, densa y espesa como tinta. No veía con claridad, pero sonrió. Lo hizo nuevamente como chico púber, aunque fuese con los pocos dientes que le quedaban, y con la única verdad que había conseguido. La incomprensión lo había salvado. «Ignorante, ignorante, soy ignorante otra vez», susurró con un hilo de voz. Y como si sus palabras cerraran el conjuro, cayó de lado y por un segundo volvió a estar en paz. Acta 4. La hoja del origen. El viejo yacía recostado sobre el frío pavimento, su rostro empapado de sangre y sudor, y con la mirada fija en un cielo que parecía tan distante como la comprensión misma. Los sonidos de la ciudad volvían poco a poco amortiguados, como si el mundo le fuera concediendo una última tregua. Con un temblor en las manos, estiró el brazo hacia la hoja que había caído a un costado, entre sus libros desparramados y manchados de barro. Sus dedos la rozaron apenas y, con esfuerzo, logró acercarla a su rostro. Un temblor leve le cruzó los labios. No era frío. Era la certeza de que el final se acercaba. Quería verla una última vez. La hoja estaba compuesta de recortes cuidadosamente pegados,
como si alguien hubiese intentado armar, con bridas diminutas, un mapa con fragmentos de lo sagrado, lo poético y lo prohibido. Eran palabras viejas, expresiones que alguna vez se pronunciaron en templos o en desiertos, en cuevas de fuego o en la boca de ángeles caídos. Sus ojos, enrojecidos por la sangre y el llanto, se posaron sobre un párrafo que apenas podía leer. Un pasaje, uno que ya había intentado comprender sin éxito, y esta vez, sin embargo, las palabras parecían encajadas a la perfección y habladas dentro de su pecho, como si le brotaran del alma misma. Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, hijo del hombre, entona un canto de sombra para el rey de Tiro. Dile que así ha hablado Yahvé, fuiste el sello de lo perfecto, rebosante de sabiduría, vestido de belleza pura. Habitaste en Edén, jardín primero, y tu ropaje brillaba con gemas celestes, rubíes ardientes, topacios de sol, diamantes del abismo, crisólitos, ónices, jaspes antiguos, zafiros de la luna, malaquitas verdes y esmeraldas vivas. Tus joyas de oro finamente labradas fueron puestas en ti desde el alba de tu existencia. Te hice querubín, guardián alado, y caminaste sobre el monte sagrado, entre piedras encendidas que no consumen. Eras íntegro desde tu principio, hasta que en lo profundo de tu ser, la iniquidad encendió su raíz. El viejo no necesitaba comprender, pues esta vez sentía. Percibía las palabras envolverle como un sudario de fuego y plomo. Sintió que, quizás, el verdadero conocimiento no era entender, sino aceptar la imposibilidad de entender. Porque en cada intento de descifrar lo inefable, el hombre es arrancado de la realidad que habita. Lo sagrado no se toca sin quemarse. Una lágrima de sangre le recorrió la mejilla y sonrió. Querer comprender lo vedado, murmuró, es aceptar el exilio de este mundo. Y al decirlo lo supo. El papel tembló en su mano como si hubiese cumplido su ciclo. Una ráfaga de viento cruzó la calle, lo arrancó de sus dedos y lo elevó al cielo, girando como una mariposa de ceniza. El viejo cerró los ojos y la multitud había vuelto, pero nadie lo miraba. Ningún ser humano notaba al anciano herido y quieto, como un libro cerrado en la acera. Solo el viento sabía lo que había ocurrido, y solo el viento lo despedía, y la hoja prohibida desapareció en el cielo gris.